Hay lugares que se saborean, historias que se sienten y personas que las hacen eternas. Esto es Amo Durango, un viaje al alma de Durango, donde cada historia, cada rostro y cada sabor nos recuerda quiénes somos. Bueno, yo creo que uno cuando va creciendo, pues cercano a la abuela, la mamá, pues de alguna manera siempre va a tener una experiencia en cocina porque pues es un espacio que finalmente es del dominio de las mujeres. Entonces, y que siempre ha sido pues parte fundamental del sistema matriarcal, ¿no?, dentro de las familias. Entonces, yo al ser cercano a mi abuela, a mi mamá, pues me tocó justamente en la cocina verlas a ellas en acción, cocinar, prender los fogones, y pues también de ahí uno va agarrando el interés en querer también hacer, ¿no?, lo mismo que ellas hacían. Yo recuerdo que pues me interesaba mucho de pronto ver lo que preparaban, los canales de cocina que salían en la televisión, de pronto hojear los recetarios que tenían, y pues ahí de poco a poco pues ya fui como queriendo meterle también yo mano, ¿no?, muchas veces al sartén. Y mi primer recuerdo en la cocina ya yo haciendo algo fue una vez que me hice un huevito. Lo recuerdo porque al final pues hice así, hubiera un montón de aceite y un huevito ahí friéndose machín, ¿no? Y fue un momento en que mi mamá pues estaba ocupada, creo que estaba ella lavando ropa, yo era muy pequeño y dije, ay, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Ya vi cómo lo hace y vámonos, que me aventé un huevito pues bien frito. Pero fue mi primera experiencia. Entonces ahí aprendí que pues el aceite quema y también que pues hay que seguir ciertas reglas, ¿no?, en la cocina. Pero bueno, ese yo creo que fue un primer paso para luego estar entendiendo pues todo lo que pasa dentro del proceso de cocinar. Sí, yo recuerdo que veía un canal en estos de Home and Health que era de una chef que pues era, me parece ella de origen asiático. Entonces había muchas preparaciones que eran diferentes a las que yo tenía cercanas en mi casa, ¿no? Es decir, había recetas que usaban cangrejo, que usaban pescados que tal vez no son de la región. Y recuerdo mucho que había una receta que era de cangrejo, que era como una especie de pastel de cangrejo frito. Entonces yo me acuerdo que anoté los ingredientes, había ingredientes que yo no conocía, por ejemplo la pimienta Szechuan. Yo decía, ¿qué es eso, no? ¿O de dónde se obtiene? Pero todo este mundo tan extraño que aparecía en la televisión y que yo siendo chico lo podía estar observando, pues eso me generó mucho interés. Entonces recuerdo yo que hice lo posible, convencí a mi mamá de que compráramos ingredientes que tal vez eran extraños en ese momento, como por ejemplo al menos en nuestra cocina, como la carne de cangrejo. Y recuerdo que esa fue la primera vez que yo intenté experimentar con algo que había visto en la televisión. Y eso me agradó mucho, ¿no? Ver que lo que estaba plasmado de manera universal para todo el mundo, pues podía también decantarse a la cocina de mi casa, que es decir, que yo también podía hacerlo. Y por supuesto, yo creo que muchos de los que hemos estado en cocina, pues hemos experimentado con recetas muy fáciles, de dominio público. Yo diría que una de ellas, también de las primeras que hice, hasta tal vez con un poco de miedo al principio, pues fue el postre de limón, ¿no?, que es el que lleva la lechera, el jugo de limón y las galletas María. Bueno, yo creo que siempre tuve un llamado hacia las artes. Creo que he sido muy sensible en ese sentido y siempre quise de manera profesional pues dedicarme a algo que tuviera que ver con la cultura. Entonces, dentro de las posibilidades, pues yo también consideré artes visuales o al menos algo que estuviera relacionado. Pero recuerdo mucho que en la gastronomía, pues consideré que si no me iba bien en la cocina, es decir, si no me iba bien en la profesión, pues al menos no me moría de hambre, ¿no? Porque yo sabría qué cocinar. Entonces dije, bueno, es una forma también de expresión, ¿no? Del sentimiento, de las emociones, de la investigación. Entonces dije, creo que por ahí pudiera ser. Y lo intenté, ¿no? Primero quise como intentar ver si yo me encontraba en un espacio que me agradara y finalmente, pues así fue. Ya con el paso del tiempo me di cuenta que del mundo de la cocina yo tenía interés más en ciertas cosas, como en el tema de la investigación, pues ahí ya me fui yo orientando. Sí, lo que pasa es que una vez que yo pues ingresé a la carrera, me di cuenta de que mis mayores fortalezas se encontraban un poco más como en la escritura. Es decir, me gustaba mucho escribir sobre cocina y también todo lo que tenía que ver con proyectos de investigación que luego se entregaban. Me di cuenta yo que me esmeraba bastante y que me gustaba el trabajo que yo entregaba.
Entonces estuve considerando pues una maestría, investigué pues de qué iba y también si existía la posibilidad de yo desde la gastronomía pues hacer esa escritura. Sabía que existían perfiles como de los críticos gastronómicos que podían ellos también redactar notas periodísticas, hacer artículos, etcétera. Consideré que esa era una posibilidad, pero luego pues me topé con la historia, debido a que me enteré que aquí en Durango pues estaba la maestría en historia, también había una maestría en literatura que también consideré irme por ese lado, pero en ese momento pues estaba en convocatoria la de historia, y dije bueno, pues también desde la historia se puede hacer como mucho escritura, y finalmente pues ese fue el camino que yo tomé, ¿no? Y realmente fue un parteaguas en mi vida, porque yo al ser gastrónomo, ingresar al mundo de la historia, pues me siento que me ha permitido también tener una visión diferente del fenómeno alimentario, porque hay una visión desde la gastronomía en la que el alimento pues es medible, el alimento también tiene que ser estético, y hay también procesos de cocina que suceden en él. Entonces esas cosas que yo considero importantes, pues también he buscado plasmarlas dentro de mi investigación, ¿no? Es decir, si hago una investigación sobre, en este caso, la reliquia, pues resulta importante que las recetas que se obtengan de ahí pues se puedan estandarizar, se pueda entender cómo funciona el alimento, los tiempos de cocción, etcétera, ¿no? Que es pues una visión que viene desde la gastronomía. Pues ya de ahí en adelante me fui en el tema de la historia, y desde la historia me pude yo encaminar a otras disciplinas como la antropología, en la cual pues es un estudio un poquito más complejo sobre la cultura, ¿no? De las personas alrededor del alimento. Sí, yo creo que dentro del acercarte con los poseedores del conocimiento gastronómico, que en este caso son las cocineras y los cocineros tradicionales, pues uno se da cuenta de que hay un mundo, hay un universo de formas de cocinar que llevan años transmitiéndose de generación en generación, y entonces al acercarte a ellos, escucharlos, entenderlos, pues te das cuenta de que la comida tiene que ver también con algunas cuestiones ecológicas, con situaciones familiares también, que hubo tal vez un momento de vulnerabilidad, de pobreza, y la comida se tiene que adaptar. También la otra parte, ¿no? Cuando hay mucha bonanza y se pueden agregar más ingredientes. Es decir, la comida finalmente es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? En las sociedades, en las familias. Y el acercarme yo a ellos, escucharlos, pues ahí es donde yo entendí que la comida era muy importante en nuestra identidad, porque lo que comemos refleja lo que somos. Y además habla de nuestras características ecológicas, habla también de todas las formas en las que hemos aprendido a cocinar los alimentos. Entonces creo yo que en el ejercicio del trabajo de campo, de estar cercano a las personas, es algo que a mí me ha permitido sentir como mucho orgullo, porque escucharlos a ellos también es recordar la historia que yo tengo detrás. Muchas historias por parte de estas cocineras y cocineros coincidían con mis historias familiares, y eso me hizo darme cuenta que teníamos en común muchas cosas, y que finalmente pues eso nos hacía ciudadanos, nos hacía pueblo, ¿no? Nos hacía colegas en un mismo espacio. Es decir, hemos vivido de manera circunstancial pues las mismas situaciones, y eso ha generado que coincidamos, ¿no? En formas de cocinar, en formas de alimentarnos. Entonces creo que eso ha sido algo muy, muy relevante. Y hablando sobre ya recetas en específico, yo creo que cuando te das cuenta que en Durango hay una variedad muy amplia de comida, que no solamente son los 3 platos que de pronto se promocionan tal vez desde un espacio político, pues ahí te das cuenta de que somos realmente un estado pues diverso, somos diverso y muy rico, porque existen expresiones alimentarias diferentes en cada región, ¿no? Y que van variando de espacio en espacio, y que cada una pues tiene también sus propias características que las hacen únicas. Eso también me parece algo muy relevante. Mira, pues yo como he trabajado en el espacio de la divulgación, creo que desde hace un tiempo para acá, sobre todo en el trabajo que ha hecho el Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, capítulo Durango, desde que esta asociación civil empieza a tener una participación más amplia con la iniciativa privada, también pues con el mismo gobierno, en la elaboración tal vez de proyectos, ha habido mayor insistencia y mayores actividades que buscan pues el realce de la cocina duranguense. Considero que le falta todavía más, porque se sigue como exotizando tal vez algunos platillos que pues tal vez tienen años, ¿no? Representando a Durango, como el caldillo, pero existen otros más que pudieran tal vez valorizarse como importantes. Y
también de un tiempo para acá, pues se ha dado mucho valor, por ejemplo, el alacrán en temas gastronómicos, pero hay otros ingredientes que tal vez deberían de realzarse, ¿no? Es decir, que deberíamos sentirnos más orgullosos de ellos, como los chuales, el chile pasado, los chiles rojos que pintan las salsas de los duranguenses. O sea, hay muchos ingredientes que yo creo que valdría la pena que estuvieran mejor posicionados, ¿no?, dentro de estos proyectos, pero al menos pues de un tiempo para acá ha habido mayor actividades, mayor divulgación al respecto. Ajá, pues yo creo que tenemos la idea de que el desierto, ¿no? El desierto es como un espacio que tal vez ha marcado la cocina de Durango, es algo que siempre hemos comentado, y si bien es cierto que en nuestro estado hay mucha comida de subsistencia, es decir, alimentos o preparaciones que buscan que el alimento resista más tiempo, por ejemplo, los deshidratados en los chiles, los quesos que son una conserva de leche, inclusive hasta jamoncillos. Es decir, hay mucha comida que es conserva en nuestra alimentación. Pese a todo eso, encontramos también alimentos, preparaciones que utilizan los ingredientes frescos. Es decir, que muchas veces se ha obviado el hecho de que Durango tiene también una sierra y unas quebradas que tienen una alimentación completamente diferente a lo que regularmente se sostiene como la comida tradicional y representativa de nuestro estado. Por ejemplo, pensemos en las frutas que se dan en las quebradas, en la sierra, ¿no? Tengo un amigo que produce café. O sea, debemos estar orgullosos en Durango de que somos el último norte que produce café. Pues imagínense esa importancia, ¿no?, que luego pensamos que solamente en el sur y en el centro hay, pero acá también. Entonces yo creo que esa podríamos decir que es una de estas discursos que se contraponen, ¿no? Una comida muy variada, muy cercana tal vez en cuanto a su frescura al centro y sur de la República, a esta idea de que Durango es siempre seco, austero, y que es difícil encontrar tal vez alimentos todo el año que tengan esas características. Ujú. Sí, claro, yo creo que, bueno, uno de ellos sería justamente lo que pasó en la recolección de recetas de la cocina de Cuaresma, que de hecho eso pues finalmente terminó siendo una compilación de varias recetas de la cocina cuaresmana. Me impresionó mucho porque cuando yo estaba platicando con estas cocineras tradicionales y cocineros tradicionales, pues de pronto escuchaban de ellos que tenían diferentes conceptos de la palabra torreja, por ejemplo. Entonces yo les preguntaba, oiga, ¿y usted esta torreja qué le pone para que sea dulce? Y ellos pues se sorprendían o me decían, no, pero pues aquí la torreja no es dulce. Y yo les preguntaba, ¿y cómo la prepara? Digo, bueno, pues es que aquí las torrejas son de frijol. O sea, es frijol con huevo y se fríe. Entonces, eso me parecía curioso, ¿no? Que como un concepto que nosotros en el centro del estado, en la capital, hemos entendido como una preparación dulce de tiempos de la Cuaresma, en otras partes del estado, esa misma palabra representaba otras preparaciones, ¿no? Y que inclusive no tenía nada que ver con lo dulce. O sea, en el imaginario de las comunidades, la torreja no necesariamente es dulce, ¿no? Es más, ni siquiera se cruza con esa idea. Entonces, preguntando en otros lados me decían, no, pues es que la torreja acá se hace con chile pasado. Y yo sí, impactado. Y luego acá, no, pues es que acá la torreja no se le llama torreja, se le llama pajizo. Y se hace con ochuales. Entonces ahí me di cuenta que era interesantísimo ver que la cocina de Cuaresma en cada una de las partes de nuestro estado tenía diferentes matices y a veces una preparación que pudiese llamarse igual eran completamente diferentes. Entonces, ¿eso qué significaba? Que hacía mucha falta la investigación y el registro de no solo de las recetas, sino entender cómo estas se preparan. Porque si escuchamos tal vez que en el norte se le dice torreja a una preparación de Cuaresma, pensaríamos que es la misma del centro, ¿no? Pero cuando preguntamos bien, nos damos cuenta de que son preparaciones diferentes. Entonces, eso es algo a mí que se me hizo súper interesante. Ver que a pesar de que se usan los mismos nombres, van representando alimentos diferentes y tienen preparaciones diversas. Igual, por ejemplo, pasa con los buñuelos, ¿no? Hay buñuelos que se hacen de viento, pero hay otros que se hacen de rodilla, hay unos que se comen con miel de esto, otros que se rompen y se comen como en una sopa dulce. Es decir, esa es la parte interesante de todo esto de la investigación, ¿no? Y en el caso de la cocina de Cuaresma fue algo que me causó mucho interés. Pues yo diría que hablando de ingredientes, que ya es muy conocido y que de hecho la gente lo considera como tal, pues es el chile pasado. ¿Por qué razón? Porque el chile pasado tiene dos procesos, es decir, esto ya habla de una complejidad en la producción del alimento. O sea, en Durango pudimos tal vez solamente esperar a que el chile poblano se secara, es decir, se hiciera chile ancho, pero no.
se buscó la manera de que conservara ciertas propiedades del chile poblano, primero deshidratándolo y tostándolo en la leña de mezquite, para luego pelarlo y luego deshidratarlo nuevamente al sol, ¿no? Es decir, hay dos procesos que están buscando unas características organolépticas, o sea, el sabor del chile pasado se obtiene gracias a esta complejidad. Entonces, eso es interesante y se debe de valorar, porque bien pudimos solamente haberlo dejado en chile ancho, ¿no? O sea, dejar que se secara, pero no, hubo un proceso anterior porque se está buscando otros sabores que finalmente se integran a la manera de comer. También yo diría que un alimento que ahorita se está explotando por parte de un colega de la zona de la sierra es el bonete, que es una semilla que se consume en las quebradas, y esta semilla pues también se puede utilizar como sustituto de la nuez, que también pues se consume bastante aquí en Durango, ¿no? Pero es una semilla también muy interesante porque tiene un sabor neutro, pero que se puede utilizar en infinidad de preparaciones. Entonces la verdad es que hay ingredientes que de pronto no nos suenan o que no hemos escuchado, pero que tienen una infinidad para poderse usar de varias maneras. Bueno, yo creo que un ejercicio que hemos hecho aquí en la Universidad de Vizcaya ha sido siempre considerar que la cocina de Durango pues es importante y puede llegar al mismo nivel que la cocina de otras partes del mundo. ¿En qué sentido? Bueno, tuve la oportunidad yo de presentar el recetario de cocina del desierto en un coloquio sobre los desiertos en Chihuahua, y yo les comentaba que alimentos que se consideran tradicionales de la cocina francesa, como el queso de cabra, las codornices, son alimentos que nosotros podemos encontrar en el desierto de Durango. O sea, y que son de la gente, ¿no? Y son del pueblo y que se han comido de generación tras generación. Y entonces se escuchan como tan rimbombantes, tan europeos, pero son alimentos que también se encuentran acá en nuestras tierras, ¿no? Entonces hay alimentos que son muy deliciosos, hay alimentos que tienen también su grado de complejidad y que tienen sabores que se han sofisticado con el tiempo. O sea, pensemos que no es una ocurrencia de hace un año, 2 años, o sea, es alimentos que se han transformado con el tiempo y que cada vez han buscado pues ser el gusto, del paladar del pueblo. Entonces hemos sido como muy incisivos en ese sentido aquí con los alumnos, procurando siempre pues considerar la cocina duranguense en todas nuestras expresiones, sobre todo en la clase de cocina mexicana, y pues valorizarla bastante, ¿no? Hacer investigación también al respecto. Hemos buscado aquí en la universidad pues tener una colección de libros de cocina duranguense que el alumno también pueda acceder a él, porque muchas veces cuando les decimos hay que investigar no saben en dónde, o las páginas de internet siempre te dicen que el caldillo, ¿no? Y de ahí no salen. Entonces hay que revisar los libros porque hay una biblioteca de cocina duranguense que es importante que se revise, porque ahí se van concentrando también esta diversidad de preparaciones. Entonces yo creo que en las generaciones que han salido han tenido ya la experiencia aquí en la Universidad de Vizcaya de que justamente la cocina de Durango pues es relevante y es parte de sus estudios. Me gusta mucho la investigación, creo yo que fue lo que ha marcado mi área profesional. Y bueno, dentro de la investigación, algo que siempre he pensado es que el conocimiento se debe compartir, ¿no? Entonces, pues al yo saber esto, al saber aquello, pues crece en mí esa necesidad, ¿no? De poderlo colegiar, de poderlo hablar a las nuevas generaciones, y no solo para que aprendan tal vez de lo mucho o poco que yo sepa y ahí se quede, sino que también ellos pueden hacer una crítica, ¿no? Inclusive hasta que ellos nos puedan decir, oiga, chef, pero pues yo no entiendo esto, o por qué esto, o incluso yo tengo otra información, o esto no pasa así en mi casa. Entonces, la investigación creo que es lo que me ha permitido llegar a estos otros espacios. También cocinar es una forma, es parte de una metodología para llegar a nuevas preguntas y conocer. Es decir, hasta que tú elaboras un plato, te vas haciendo preguntas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se necesita cocer? ¿Por qué se necesita lavar esto antes de hacer esto? ¿Por qué razón se tiene que usar este producto y no otro? Es decir, el cocinar también es una forma de investigar. Cuando tú ya lo vas registrando y te vas haciendo preguntas que te permitan también llegar a conclusiones, ¿no? Pertinentes respecto al plato. Entonces creo yo que a mí la investigación es lo que me ha permitido llegar a estas otras áreas. Bueno, yo creo que algo que he mencionado en algunas oportunidades que he tenido de ponencias es que siempre reflexionemos lo que estamos comiendo. Es decir, si un duranguense se sienta a la mesa, se echa unos tacos de frijol, el momento en que él reflexione y sea consciente de lo que está comiendo, pues eso nos puede llevar a preguntas, ¿no? Que también se pueden volver en diálogos más importantes y tal vez después en acciones. Es decir, si nosotros solamente observamos lo que estamos comiendo y nos hacemos preguntas como ¿quién lo preparó? O sea, ¿dónde viene este frijol?
eso ya es suficiente para que podamos mantener pues una conversación pues más interesante y compleja. Entonces yo creo que los duranguenses necesitamos eso, o sea, detenernos un poquito a la hora de comer, a la hora de comprar también los ingredientes y observarlos, ¿no? Pensar en ellos, hacernos preguntas al respecto y bueno, eso también puede generar interés para pues seguir promoviendo la investigación. Mira, el taco de alacrán inició en el 2015. Finalmente es una manera de, yo diría que llamar la atención de los visitantes y de los extranjeros, es decir, nace como un producto turístico. No es que esté mal, porque finalmente también la cocina tiene que evolucionar, pero en este caso el alacrán no podemos decir que se integra completamente a la cocina de Durango, sino más bien es yo diría que hasta pues como un proyecto dentro del mismo turismo, ¿no? Que se ha generado aquí en la ciudad. Ahora, lo que pasa con el taco de alacrán es que solamente hay que dejarlo en el lugar que merece, es decir, como un producto para el turista. Pero hay que tener mucho cuidado con el discurso que lo acompaña, porque no es tradicional. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues si es desde el 2015 para acá y ninguna familia lo ha adoptado como parte de sus prácticas alimentarias, pues entonces habría que discutir qué es tradicional, ¿no? Si lo es o no. Y la otra es que pues finalmente no hay que decir que nosotros lo comemos aquí en Durango, porque luego está esa idea, se fijan, el amarillismo en los medios pues ha hecho que se piense a nivel nacional que nosotros acá comemos alacranes, cuando pues la realidad es que se les ha temido bastante, ¿no? Durante toda la historia de los habitantes de Durango. Entonces creo yo que lo que ha generado el taco de alacrán, tal vez mal comunicado, es que haya también disminuido pues la calidad del producto que se le sirve al turista. Yo he llegado a probarlo justamente como para saber qué están comiendo ellos, los turistas, y me ha parecido a mí que es un sabor pues ya desagradable. ¿En qué sentido? En que ya no hay un cuidado en que el alacrán como un producto tenga las mejores condiciones, sino que ya se utilizan los alacranes que vienen en jarros de alcohol, los que se van a usar para hacer en este caso los llaveros, son los mismos que se utilizan para los tacos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo probamos y tiene un sabor a alcohol desagradable. Entonces no es un alacrán fresco, porque pues también la gente no va a estar recolectando alacranes tal vez. Lo más fácil para ellos sería tener pues su frasco ahí de alacrán, y si no se usa para el llavero pues se usa para el taco, ¿no? Pero eso disminuye mucho la calidad. Entonces el problema aquí es que si viene un extranjero y lo prueba y dice guácala, va a pensar que nosotros así comemos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el discurso. Digo, no está mal que nos reinventemos para generar turismo, pero sí cuidemos la forma en que lo comunicamos al mundo. Yo creo que hay que empezar, bueno, en el caso de nosotros, te lo digo por la experiencia en las universidades, es decir, cuando en la educación de los jóvenes hablamos sobre ello, sobre la cocina, pues ya eso permite que se vaya sembrando pues también como una semilla, ¿no? O al menos que se genere pues una idea de que pudiera ser algo importante respecto a la manera en la que comemos. Entonces yo diría que hay que apuntar pues a las universidades, sobre todo en aquellas que ofrecen la carrera de gastronomía, y también pues debe haber una formación continua sobre la identidad duranguense y hablar de la comida, ¿no? De cómo los alimentos pues nos forman, nos reflejan también lo que somos. Entonces es una conversación que se debe mantener en la educación de los jóvenes. Y yo creo que también haría falta que se genere, pues hasta usando los medios digitales, pues más contenido sobre la cocina de Durango. Necesitamos más foodies, tal vez, ¿no? Más gente interesada en hablar de lo que comemos aquí, y que también se lancen a hacer investigación. No se necesita tener estudios muy, digamos, profesionales, en el sentido de que podamos nosotros empezar a preguntar a la gente, ¿no? ¿Por qué come lo que come? Es decir, podemos empezar a investigar desde nuestras trincheras y empezar también a compartirlo. Eso yo creo que también es importante, o sea, que la gente vaya y pregunte qué come la gente, por qué lo come, y entonces el compartirlo pues ya empieza también a ser una manera de ir viendo qué están haciendo en otras partes, ¿no? Cómo están comiendo los demás. Entonces también hay que aprovechar pues estas herramientas que tenemos y utilizarlas para ello. Ay, pues mira, yo creo que la cocina pues se necesita paciencia, se necesita mucha paciencia, y pues también en la vida hay algunas cosas que se cuecen a fuego lento, ¿no? Entonces hay una frase que dice que si el mole lo haces rápido, ¿qué dejas en tu vida para hacerlo lento, no? Y yo dije, bueno, pues sí es cierto, hay que tener paciencia, hay que tener esmero, y pues también en la cocina hay errores, es decir, a veces se nos puede ir un poquito más la sal, puede que se nos pase una cuchara de vinagre,
pero finalmente pues hay que intentar, y también que pues en la cocina se requiere mucha colectividad, es decir, entre más manos seamos para cocinar, pues más guisos hacemos. Entonces hay que hablarnos, hay que dialogar entre nosotros, hay que promover esa convivencia, y al igual que en la cocina, pues procurar que todos participemos, ¿no? Entonces mucha comunicación. Yo creo que la cocina es como algo que te deja también para la vida, ¿no? Estar también preparado para las situaciones adversas que puedan suceder y tener criterio para resolverlas. Pues mira, ahorita en enero voy a presentar la culminación de una beca que gané a nivel nacional, que es para investigación culinaria, que se llama la beca Ricardo Muñoz Zurita. Va a culminar este proyecto en una investigación que hice sobre la reliquia de Durango, específicamente en el municipio de Suchi. Ahorita este proyecto que tengo más cercano, y pues la idea es que esto finalmente pueda proceder a ser un libro como tal. Va a estar ya una copia impresa, pero la idea es que luego pues una editorial le interese, y que pues genere también un material de consulta que luego pueda estar en las bibliotecas, y pues también promoviendo la investigación. Ahorita traigo un proyecto sobre alimentos en tiempos de carencia, porque esa es otra parte de la cocina que a veces no consideramos, ¿no? O que queda tal vez rezagada, porque pues puede traer emociones fuertes, pero también la cocina de carencia es muy interesante y ha pasado pues en muchas partes de México y del mundo. Y pues continuar en el tema de la investigación, de la docencia, y pues en los proyectos del conservatorio, donde trabajamos pues justamente para la divulgación. Pues lo que ya les comentaba, ¿no? Ustedes coman deliberadamente, coman, disfruten y pregunten. Yo eso es lo que les podría decir, que mi mensaje final para todos los que puedan escucharme. Pues es mis estudios. Yo pienso que eso es lo que me alineó a hacer las cosas que ahorita estoy haciendo y el lugar donde yo estoy. Entonces pensaría yo que en el momento que decidí empezar con el tema de la historia, sobre todo, pues es lo que me ha llevado a muchos frentes. Y no solamente hablo pues aquí del estado, sino también dentro de la república y fuera, porque hablar de cocina de Durango me permitió estar en muchas partes y conocer a mucha gente. Entonces creo yo que es uno de los más importantes, al menos hasta ahorita, de los trastos que yo he hecho. Pues búsquenlos conmigo. Ahorita, como son de una publicación independiente, pues yo soy ahorita el que tiene como el control de ellos. Yo me encuentro aquí en la Universidad de Vizcaya. Si alguien estuviera interesado. ¿En redes sociales te pueden encontrar? Sí, claro. Aparezco en mi página de Facebook como Jaime Vargas, como Jimmy Vargas. Y tengo una página también de Facebook. Ya la tengo un poco descuidada, pero regularmente ahí he hecho algunos posts sobre cocina de Durango. Ahí también pueden localizarme. Y pues estoy aquí a la orden. Muchas gracias. Gracias.